tal, chicos? Un video más. Y seguimos con la línea de, ya sabe, ya, geometría analítica. Vamos ahora sí con el tercer video de la línea recta. El primer video vimos lo que era distancia de un punto, ¿te acuerdas? A otro punto, punto medio. El segundo video vimos todo lo que era pendientes, que es clave ese tema para ahora sí ver la línea recta. En este video vamos a ver un poco de teoría con algunos ejemplos. Y el próximo sí ya viene lo que es la línea recta cuando son rectas paralelas, ¿no? Rectas paralelas, rectas perpendiculares y full problemas ya combinados. Ahora va a ser un poco más teórico. Sin embargo, haremos 10 problemas para explicar estos puntos. Y ahora sí, sin más, empecemos con todo. Bueno, la línea recta, mira, acá te la dividí en 4, ¿no? Ustedes saben que la línea recta te piden mayormente su ecuación. Una ecuación es de la forma punto pendiente. Como su nombre lo dice, me dan un punto y me dan la pendiente. Ah, ok, profe, me dan un punto y me dan una pendiente. Y queda así, así queda. Ok, esa es la forma. Otro es la pendiente, ¿no? La ecuación de la forma pendiente ordenada en el origen. Eso quiere decir que hay, ¿no?, un punto que solamente pasa por el eje Y. Nada más. No hay nada en X. No hay nada en X, solamente en Y. O sea, es un 0,y, 0,4, 0,10, 0,1000, 0,-1, -2. Así, de esa forma. Eso quiere decir, cuando veas de esa forma, es así nada más ni nada menos. Ok, profesor. La forma simétrica es así, como una división. Mira, x entre a más y entre b igual a 1. Esta es parecida a la de ordenada en el origen. Esta es cuando pasa un solo valor por x, mira, y este es cuando pasa un solo valor por y. O sea, esto es un x,0 y esto es un 0,y. Ah, profe, así es. Esa es la forma simétrica. Cuando tienes los dos puntos que pasan o en el eje X y en el eje Y. Nada más. Ya lo vamos a ver ahorita. Ah, ok. Y siempre tiene que ser igual a 1. No lo olvides, siempre igual a 1. Pues eso se llama simétrico. Ah, ok, profesor. Mira, y esto es ya pues la ecuación de la recta de la forma general. Esta es la ecuación general en otras palabras, ¿no? Es la más usada, es la que todos conocemos. Ok, ¿vieron las 4? ¿Cómo es la general? Viene así, ax más by más c igual a 0. Y la pendiente, no te olvides de esto que es importantísimo. La pendiente es igual a menos a entre b, o sea, el primer coeficiente entre el segundo coeficiente, o entre el coeficiente de a y entre el coeficiente b. No te olvides con el signo negativo, no confundir con el signo que tienen ellos. Ojo, este signo es de la fórmula, ya sabes, no te confundas. Esto es de la fórmula. Ya, profe, ya entendí. Ahora sí, sin más, vamos a los problemas. Vamos, ustedes, transpórtate. Ajá, ya está. Mira, ¿cómo reconocemos, profesor, para aplicar cada uno? Fácil, primero fíjate qué nos dan y segundo, qué es lo que te pide. Entonces, paso número 1, pongo mis datos. ¿Sí? Paso número 1, pongo mis datos. Ok, profesor. Ya está. Ese es el paso número 1. Muy bien. ¿Qué tengo de datos? La pendiente, ponlo. ¿Cuánto es mi pendiente? Mi pendiente es 1/2. Ya está. ¿Qué más tengo de datos? El punto. ¿Cuánto es tu punto? 3,4. Ya, perfecto. Ya está. Ah, ya, pues mira, ¿ves? Una vez que te colocas los datos, sale solo. ¿Por qué? ¿Cuál de las 4 vas a agarrar? Aquí a mí me dicen calcule la ecuación de recta. ¿Y qué te dan? La pendiente y el punto. ¿En cuál de las 4 se cumple esto? En la primera. Pues, profe, ¿por qué? Porque tengo el punto y tengo la pendiente. Ah, ok, o sea, hacemos esto. Aquí, así es. Hacemos en esta fórmula. Ya sabes que m es la pendiente, el x sub 0 y el y sub 0 son los que se reemplazan. Este x y este y son puntos fijos, no va a cambiar. Este x sub 0 viene a ser el x y este y sub 0, este y4. Reemplacemos. Ya sabes, mi y sub 0 es 4. Muy bien. Mi x sub 0 es 3. Ya está. Y mi pendiente es 1/2. Ya está. Ah, ya tengo mi ecuación. Sí, esa es mi ecuación, forma punto pendiente. Profe,
Pero y si a mí me piden la fórmula general, normal, pues, ¿no? Paso número 1, recuerda tus datos, acomodar tus datos, y segundo paso, atacar. Muchos chicos se confunden y no entiendo por qué, pero bueno, no te preocupes, para eso estoy yo, para sacarte las dudas. Mira, mira, mira. Profe, quiero así, en la forma general. Ok, despéjalo nada más. Este 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? A multiplicar, pues. ¿Verdad, no? Claro, multiplica a todo lado. Acá sería 2y menos 8, 4 por... Y este 1 hace lo mismo. 1 por x, x. 1 por menos 3, menos 3. Y ya está. Se terminó. Aún no. ¿Por qué? Recuerda que el x tiene que ser positivo y todos a un lado 0 y al otro todas las letras, pero siempre manda el x positivo. Entonces lo demás, vamos con el x. ¿Por qué? Porque el x positivo. Si el x fuera negativo, se va para el otro lado. Pero como el x es positivo, todo lo demás tienen que seguirlo. Ok. Entonces, ese más 2y que está ahí pasa al otro lado como menos 2y. Exacto. Ese menos 8 pasa con más 8. Menos 5, menos 3, más 5. Y ya tienes tu ecuación general. ¿Viste? Profe, ya le entendí, ya, profesado, ya le entendí. O sea, si tengo mi ecuación punto pendiente, ¿puedo volverlo general? Pero por supuesto, claro que sí, puedes volverlo general. Ya, profe, ya le entendí. Ya está. A ver, super archipapayita. Vamos a la pregunta número 2. Dice, calcula la ecuación de la recta cuya... Mira, otra vez. Vamos, ¿qué hacemos primero? Nuestros datitos. Ya, datitos. ¿Y qué me dan? Mi pendiente. ¿Cuánto es mi pendiente? En este caso mi pendiente es menos 3. Ponlo, ponlo. Ya está. Y mi punto es menos 1, menos 4. Ya está. Profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, pues tengo la pendiente y tengo un punto. ¿Cuál voy a aplicar? Punto pendiente, pues si es lo que yo tengo. Ok, vamos de frente. ¿Por qué aplico esta fórmula? Porque yo tengo la pendiente y tengo el punto, así de fácil. Ya, profesor. Profe, pero ¿y si me piden general, no me piden esto? Bueno, primero reemplaza y después lo resuelves, mira, así como yo. Ok, profesor, entonces hagámoslo. Vamos, cuidado con los signos, no te me confundas. Ya sabes que estos menos es de la fórmula. Acá sería menos x menos y. Y eso es menos 4. Menos con menos, más 4. Ya está. Muy bien, la pendiente es menos 3 y aquí sería x menos 1, o sea, sería más 1. Ya está, ya tienes tu ecuación punto pendiente. Pero por ahí, como dice el profesor, pero a mí mi profesor me pide la forma general normal. Resuélvelo, pues no te das problemas, resuélvelo. Eso menos 3 multiplica todos, menos 3 por x, menos 3x. Menos 3 por más 1, menos 3. Ya, profe, y ahora recuerda, siempre el X tiene que ir positivo. ¿Tiene positivo o negativo? Negativo, profe. Entonces, este X, todos para el otro lado. Vamos para el otro lado. Tiene que ser positivo. Vamos para el otro lado, entonces. Si ese menos 3 pasa al otro lado, ¿cómo pasa? Con más 3. Ok, profesor. Ese menos 3, ¿cómo pasa? Con más 3. ¿Cómo sería? 7. Ya está. Se acabó el problema. Muy bien. ¿Viste? Este menos 3 pasó con más 3 y este menos 3 pasó con más 3, pero con este más 4, 7. Y ya está tu ecuación general. Ok, profesor. Super archi papayita. Ya está. Vamos con la pregunta número 3. Profe, pero ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque acá tengo 2 puntos. Aquí era un punto y una pendiente. Acá tengo 2 puntos. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? En el video pasado yo te dije, ¿por qué te locas? Si tienes 2 puntos, normal. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Y yo te enseñé en mi video pasado de pendiente. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Profe, hallar la pendiente. Así es. ¿Cómo hallas la pendiente? Fácil. Ya, tú ya sabes. Has visto mi video de pendiente. Obviamente, ¿no? Ya está. Entonces lo voy a hacer rápido porque tú ya sabes. Simplemente restas de y arriba y restas de x abajo. Ya está. Perfecto. Eso sale, ¿no? 13 menos 7, 6 cuartos. Ya está. 6 cuartos. Perfecto. Y eso es 3 medios. Mitad, mitad. Ya está. Muy bien. Se acabó. Se acabó, se acabó. Profe, y ahora me piden la ecuación de la recta. Ya pues, normal. ¿Por qué? Porque ahora tienes 2 puntos. Y ya pues, a ti en la ecuación, mira. En la ecuación que está aquí,
¿A ti qué te piden? Un punto. ¿Tú qué necesitas? Un punto y una pendiente. ¿Ya tienes la pendiente? Sí. Profe, pero tengo 2 puntos, no sé qué hacer. Reemplaza el que tú quieras, pues hijo, no te asustes. Ah, ¿qué? ¿Puede ser cualquiera? Claro, puede ser él o él. Bueno, yo escojo él porque es más chiquito, pues para trabajar menos, soy flojo. Ya, mi Y sería 7, mi pendiente es 3 medios, eso ya lo sé. Mi X sub 0 es 2. Ya está. Se acabó el problema, ¿viste? Ah, ok, profesor, sí lo vi. Y ahora, y si me piden mi ecuación general, ya sabes, pues no te das problemas. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a todo el otro lado. Sería 2y, 2 por y, 2y, menos 2 por 7, 14. ¿Y qué me queda? 3. Ese 3 que está ahí multiplica 3 por x, 3x, menos 3 por 2, 6. Y ya está. Ya lo tienes. ¿Por qué? Fíjate, ¿el x es positivo? Sí, entonces todos vamos con el x. Vamos, todos con el x. ¿Por qué? Siempre tiene que ser positivo. Siempre tiene que ser positivo. Entonces todos con el x. Vamos para allá. Ya está. S más 2y pasa con menos 2y. Ya está. Chao. S menos 14 pasa con más 14. Menos 6 más 14 más 8. Ya está. A igual a 0. Ya está. Perfecto. Se acabó. Y ya tienes tu ecuación general. ¿Viste? Ah, profesor. Sí, ya lo había. Recién lo veo, profesor. O sea, como es positivo, todos para allá. Sí, menos 2y, ya ves, más y, menos y. Menos 14 más 14. Con este menos 6 se vuelve más 8. Ah, ok, profesor, ya le entendí. ¿Viste? Super H y papayita, ¿sí o no? Sí, profe. Ajá. Mira el problema número 4. Oh, profe, lo mismo. Claro, me dan 2 puntos. Sé feliz. ¿Qué vas a hacer? Tu misma ecuación, pues vas a hacer lo mismo. ¿Qué haces cuando tienes 2 puntos? ¿Qué es lo que puedes hallar? Tu pendiente, sé feliz, halla la pendiente. Vamos a hallar la pendiente. Tú ya sabes hallar la pendiente. Hallémosles. Restas de y arriba. Cuidado con el menos. Eso ya lo viste en mi video anterior. Restas de y arriba y restas de x abajo. Ya está. Y esto sería 2/12, que sería 1/6. Ya está, 1/6. Perfecto. Todo claro. Estamos igualito que en el paso anterior, que el problema anterior. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si tengo 2 puntos, hallo mi pendiente. Y ahora, profe, ¿cómo hallo mi ecuación? Ya sabes ya. Escoges cualquiera de esos 2 puntos, el que tú quieras, no te das problemas. El que más te guste. Ajá. Ya pues, profe, voy a agarrar el más pequeñito. Ah, ¿te gusta lo pequeño? Oye, ¿qué pasa? Ya está. ¿Te recuerda a alguien o te recuerdas a ti mismo? No, profe, ya. Entonces, ¿aquí qué hago? Ya sabes, y, mi pendiente es 1/6, x menos x sucede, cuidado, es menos 5, con ese menos de la fórmula, más 5. Tú ya sabes eso. Profe, pero me piden la general. Ya, pues este 6 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando, y tú ya sabes eso. Sería 6y menos 6. Y se fue este 6. Automáticamente se fue. ¿Qué me queda? X más 5. Ahora, ya está. Ahora, tú ya sabes que el X tiene que ser positivo. Mira, ¿está positivo? Sí. Entonces lo demás, acompáñenlo. Siempre un lado cero y el otro lado con el X positivo. Todos para el otro lado. Vamos, vamos. No te quedes, Ascolita. Este es más 6y. ¿Cómo pasa al otro lado? Menos 6y. Ya está. Este es menos 6. ¿Cómo pasa? Con más 6. Más el 5, 11. Ya está, ya. Perfecto. Muy bien, ya lo tenemos listo, ya está la pregunta en number 4. Ya entendiste, cuando te dan 2 puntos, no te asustes. Simplemente lo primero que tienes que hacer es hallar tu pendiente. Lo segundo es escoger el que tú quieras, el punto que tú quieras. Basta que tengas la pendiente, escojas cualquiera, lo reemplazas y ya tienes tu ecuación punto pendiente. Pero si te piden general o tu profesor quiere general, lo pasas a multiplicar y ya está. Nada más. Vamos con la pregunta número 5. Mira, la 5 es muy bonita. ¿Qué dice acá? Hallar la ecuación de la recta cuya pendiente es menos. Ah, ya, tú ya sabes. Vamos a hacer nuestros datos. Nuestros datos. Bacán. ¿Qué más me dicen? Ah, me dicen que mi pendiente es menos. Ah, me dan la pendiente. Bacán. ¿Qué más me dice? Dice, cuya intersección con el eje Y es menos 3. Ah, mira. O sea, la recta
pasa por Y, por la recta Y, ¿en qué punto? Menos 3. Eso te está diciendo, en otras palabras, que no hay X, o sea, es un punto 0, menos 3. Eso es lo que te quiere decir. Ah, no hay X. No, no hay X. Es un punto 0, menos 3. ¿Por qué? Porque pasa, mira, pasa por donde se intersecta la recta con Y en menos 3. Ah, eso quiere decir que no hay X. En ese punto no hay X. ¿Por qué? Porque solamente cruza con Y en menos 3. Nada más. Ah, y, profe, fácil, pues. Esta es la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Mira, ¿qué ecuación es? Ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mira, mira, ¿cuál de las cuatro? ¿Cuál? La segunda, pues si no das ahí, claro. La pendiente ordenada en el origen, esta de acá. Ajá, claro. ¿Por qué? Yo te dije al comienzo, la B, esa B, justamente es la intersección con el eje Y. Cuando no hay X, agarras esta fórmula. Ah, cha. Y se acabó, pues. ¿Por qué se acabó, profesor? Simplemente reemplazas. Ya está. ¿Tienes tu pendiente? Sí. ¿Cuánto es? Menos 2. ¿Tienes tu B? Sí. Tu B es este justamente, la intersección. ¿Quién es? Menos 3. Ah, ya. Profe, o sea, si este B hubiera sido más 4, hubiera sido el sí. Si hubiera sido menos 5, menos sí. Ya está. Profe, pero ¿qué pasa si me pide la ecuación general? Oye, ya pues no te hagas, ya te dije, todo el X es positivo o negativo. Negativo, hay que volverlo positivo, todo para el otro lado. Entonces, pues, vamos a acompañar el Y. El X que es negativo pasa al otro lado. ¿Y cómo se vuelve? Positivo, más 2X. Ese 3 que está negativo también tiene que ir para allá. Vamos para allá. Ya está, se acabó el problema. Se acabó, ya tienes tu ecuación general. ¿Cuál es el problema? Si tienes una, sale automáticamente la otra. Operas nada más, no te das problemas. Ya sabes cómo hallar tu ecuación de la recta, ¿ves? Ah, ya, mira esta forma. Ah, punto ordenada, ya sabes, punto ordenada. Ajá, hallar la ecuación de la recta cuya pendiente es un medio y pasa el punto. Ah, mira, ya te lo dieron. Aquí te dicen cuya intersección con el eje Y, o sea que corta al eje X, al eje Y, perdón, en menos 3. Te lo dicen, quiere decir que es esto. Y acá te lo dan en forma de punto, ya te lo dan en punto. Es lo mismo, porque dicen, mira, 0, no hay X, ¿sí o no? ¿Ves? 0,4. O sea, pasa justo en cuando X vale, cuando Y vale 4, el X ¿cuánto vale? 0. No hay X, entonces, ¿qué forma estamos haciendo? Esta, la ordenada, pendiente ordenada. Ah, ya. Vamos, así de fácil. Mira, la pendiente, sí. ¿Cuánto es? Un medio. Ya, pues. El punto ya me lo dan, 0,4, más fácil todavía. Ya está, papayita. ¿Qué hago? Reemplazo. ¿No? Paso número 2, reemplazamos en mi ecuación. Ya está. Mi pendiente, ¿cuánto es? Un medio, tú ya sabes eso. Y mi B es 4. Ya está. ¿Viste? Profe, qué fácil, ¿eh? Sí, pues es fácil, pero tienes que darte cuenta. Cuando te pongan y pasa por el punto 0,4, 0 es X, no hay X. Ah, te está dando ya esta forma. O te lo pueden decir de esta manera para molestarte. Y cuya intersección con el eje Y, o sea, cuando se cruza con Y, ¿cuánto es? Menos 3. Quiere decir que no hay X, pues porque se está cruzando con Y. Es lo mismo, son equivalentes este 0,4. Y acá ves, este Y intersección menos 3 lo puedo poner como 0,3. Ah, en otras palabras, este 0,4 lo puedo poner, ¿no? Cuya intersección con el eje Y es 4. ¿Ves? Es lo mismo. Ah, profe, y si me piden la ecuación, oye, no te pases, pues si te pide la ecuación general, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Ah, pero pasa todo. Ojo, pasa todo. Acá no hay paréntesis. Ah, ok, profesor, ya lo entendí. Entonces, ¿cómo sería? 2y, el x se queda ahí, y 2 por 4, 8. Ya está. ¿Por qué? Porque no hay paréntesis. Como no hay paréntesis, este 2 multiplica todo menos al que está arriba de él, obviamente. Ahora sí, el X positivo. Todo para el X. Ese 2Y pasa al otro lado. ¿Con qué pasa? Con menos 2Y. Ya está, pasó con menos 2Y. ¿Por qué? Porque en la ecuación general ya sabes que el X tiene que ser positivo. El A que está acá siempre tiene que ser positivo. Ya está. Ahora sí, ya hicimos eso. Vamos con
la tercera. Mira, qué bonito. Dice los segmentos que una recta termina sobre los ejes X y Y son 3 y menos 4. Respectivamente. Mira, si te das cuenta, dice que sobre X, ¿cuánto es? 3. Nada más que 3. Así es. ¿Y sobre Y cuánto es? Menos 4. Solamente menos 4. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te das cuenta que cuál de las 4 es? Profe, es la simétrica. ¿Por qué? Porque simplemente te dan puntos de corte, un punto de corte. Así como en el ordenado en el origen te daba B, ¿te acuerdas? 0,4, aquí también. Si pasa sobre X3, ¿qué quiere decir? Que es un 3,0. Y si por Y lo intersecta, ¿cómo sería? Lo mismo que hice arriba, sino sí, 0,Y. ¿Verdad? Claro, la diferencia entre la ordenada en el origen y simétrica es que acá pasa por los dos puntos siempre por un 0, y algo y el algo, 0. Aquí solamente era cuando el X vale 0. Aquí es uno cuando el Y vale 0 y el otro cuando el X vale 0. Profe, no entendí. Ya mira acá. Acá está su grafiquito para ti, mira, ping, ahí está el gráfico. ¿Viste? Esta es la recta. ¿Viste? Determina sobre que X son 3, aquí está en X, mira, en X determina 3, y en menos 4 y en Y, menos 4. Ahí está. Menos 4. 3 menos 4. Pero este punto, ¿ves este punto de acá? Vamos a agrandar para que veas. Mire ese punto. Este punto sería el punto 3,0 y este menos 4, perdón, 0, menos 4, ¿viste? Ahí te das cuenta que es simétrica, así es la simétrica. Ya, profe. Profe, entonces, ¿cómo lo pongo? Si ya sé que es esto, ya sé que este es su dibujo, porque dice que sobre X pasa en 3, ahí está, y sobre Y en menos 4, ¿ves? En X3 y en menos 4. Nos dan solamente un puntito, no nos dicen 0, y tanto. Así es. Ahí me doy cuenta que es simétrica. ¿Por qué? Porque es, ¿no?, un 0,y y un x,0. Esos son simétricas, cuando pasa por los puntos siempre ceros, algo. Ok, profesor. Entonces, y ahora, ¿cómo sería? Cuando es simétrica se pone así, mira, x entre, ¿quién está pasando en x? Ahí me dicen 3 entre 3. Más y, ¿quién está pasando en 3? En y, perdón, menos 4. Ahí ya está. Y eso es igual a 1. Esa es la gráfica de esto. Profesor. O sea, con lo que se intersecta se pone debajo. Si debajo se intersecta en X en 4, pongo en 4. Si intersecta en 3, pongo debajo del X3. Así es. Abajo va a ir el número con quien se intersecte el eje X. Y en Y lo mismo. ¿Quién se intersecta en Y? Menos 4. Por eso que debajo de Y le pongo menos 4. Si fuera 5, debajo de Y lo pongo 5. Ojo, la fórmula simétrica siempre es más acá, siempre es más acá y siempre es igual a 1. Por eso se pone así. Mira, acá está. Ya. Y con esto hay bonitos problemas para resolver. Hay un bonito problema parcial de la San Marcos que en el próximo video lo va a resolver, donde se aplica esto. Y es muy bonito. Pero ahorita tienes que saber reconocer cuándo es simétrica. Ya sabes, cuando corta los ejes en un solo punto. Mira, en un solo punto, nada más. O sea, no hay X, Y, no. O hay X o hay Y, pero no están juntos. Ahí es simétrica. Ok, profesor. Ya le entendí, profesor. Por supuesto, para que me entiendas más todavía. Entonces, aquí sería el punto. ¿Hay X? No, 0, menos 4. ¿Ves? Este es el punto 0, menos 4. Ok. ¿Y arriba cuánto sería? Arriba sería el punto 3,0. Ya está. ¿Viste? Ya. Entonces mira cómo es la simétrica. Como te dije, cuando corta a los ejes solamente en una sola coordenada. ¿Ves? 0, menos 4 y 3,0. No están juntos X y Y. Uno es 0 en ambos casos. Esa es la simétrica. Ok, profesor. Ya entendí. Ahora sí ya lo entendí. Parecido a la segunda que es ordenada en el origen. Así es, parecida. La ordenada en el origen solamente me dan este punto. Nada más. El otro punto puede estar por acá. Si hay X y Y. Pero aquí no. Aquí solamente hay 0, menos 4. Un Y. Ya sea arriba o ya sea abajo. Ya.
En la simétrica sí te das cuenta, ¿ves? Ya, profe. Oiga, profe, pero ¿y si me piden la fórmula general? Oye, no te pases, pues multiplica, carita feliz, ya sabe. Sería menos 4x, ¿no? Menos 4x más 3y igual menos 12. Ya está. Se acabó. Carita feliz. ¿Cómo que no sabes eso? Ya está, ya. Profe, pero el X tiene que ser positivo. Así es. Todo para allá. Entonces, vámonos para allá. Vámonos con Fose. Sería 4x menos 3y. Y se acabó. Ya está. Ah, ya tienes tu ecuación general. ¿Viste? De la simétrica a la general. Facilito. Ajá. Dice, una recta pasa por los puntos A menos 1,3 menos 3, menos 1 y B 2, menos 6. Hallar la ecuación de su forma simétrica. Profe, pero esta vez no me dieron que corta solamente en un punto. Me dan ya los dos puntos. Entonces no es simétrica. No, a ti te dicen que tienes que llevarlo a simétrica. Ah, no te estoy diciendo que es simétrica. Acá era simétrica directamente, ya sabes por qué. Acá no es simétrica. Acá tú tienes que transformarlo en simétrica. Ah, ya. Para eso, primero tienes que hallar tu ecuación, ¿no? Tu ecuación punto pendiente. Fácil, ya tienes los dos puntos. ¿Qué hayas con los dos puntos? La pendiente. Agarra tu pendiente. ¿Y cómo sería? Fácil, ya sabes que es una división. Restas de y hacia arriba, sería menos 1 más 6. Y resta de x abajo, menos 3 menos 2. Ya está. Y eso va a ser igual a 5 entre menos 5 menos 1. Ya está. ¿Qué puntos escoges? Cualquiera, profesor. Ya voy a escoger el punto 2, menos 6. Ya está. ¿Viste? Ah, yo escojo cualquiera. Así es, tú ya sabes eso. Muy bien. Ya te expliqué en mi video anterior cómo hallar la pendiente rápidamente. Ya está. Ahora sí, mi paso número 2. Ya sabes. Mi paso número 2. Ya está. Perfecto. Ahí está. Reemplazar en mi ecuación. Ya tengo mi pendiente y ya tengo mi punto. Lo reemplazo. Solamente lo reemplazo. Cuidado con este menos que es de la fórmula, menos y, pero ¿cuánto tiene mi y? Menos 6. Con el menos, más 6. Aquí sería menos, aquí sería menos 2. Ya está. Oiga, profe, ¿esa es la ecuación punto pendiente? Sí, así es. Profe, pero a mí me piden la simétrica. Bueno, hay que darle esta forma. Ah, ya. Hay que juntar X y Y entonces. Vamos a juntar X y Y. ¿Cómo sería? Mira, mira. Este menos convierte en signo, cambia el signo de lo que está dentro. Menos X pasa al otro lado con más X, más Y. Aquí sería más 2. Menos con menos, más 2. Este más 6 pasa con menos 6, más 2, menos 6, menos 4. Ya está. Ah, ya. Profe, y ahora, ya tengo, mira, ya la tengo casi. ¿Qué me falta? Que sea igual a 1, que sea igual a 1. Pero para que sea igual a 1, ¿qué le hago a todo? Lo divido entre cuánto? Entre menos 4, pues, y se acabó el problema. Ya está. Lo divides entre menos 4 y ya está. Y menos 4 entre menos 4, 1. Y ya tienes tu forma simétrica. Ya. Profe, ¿y para qué me ayuda la forma simétrica? Usted ha hecho ya, pero ¿para qué me ayuda? Para que dibujes tu gráfica rápidamente. Mira, en X, ¿en qué punto va a pasar? En el menos 4, porque está en X, o sea, menos 4,0 por acá. Y en Y, cuando es al revés, mira, es 0, menos 4 por acá abajo. O sea, la recta es así. ¿Viste? Ya tienes tus puntos de corte inmediatamente con esto. ¿Para eso sirve la simétrica? Sí, para eso sirve la simétrica. Fácil, ¿sí o no? Profe, o sea, con mi simétrica puedo graficarlo más rápido que estar poniendo puntito, puntito. Así es. ¿Por qué? Porque automáticamente te da los puntos de corte, tanto en X como en Y. Acá está, el punto de corte de X, ¿cuánto es?
menos 4,0. El punto de corte en Y, ¿cuánto es? 0, menos 4. Ah, así como acá, mira. 3,0 y acá 0, menos 4. ¿Viste? Te da, dibujas nomás y ya tienes tu recta. Ya no va a estar poniendo puntito, cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale X, cuánto vale Y. No, no, por favor, eso es para primaria. De frente nomás. Ya, profe. Pero por supuesto, tú ya sabes eso. Ah, ya, profesor. Sí sé. Muy bien. Sigamos. Ahora sí, nos vamos a adelantar un poquito para el próximo video. Mira acá. Dice, calcula la ecuación de la recta L, que es paralela a esta recta, y que pasa por el punto menos 1,3. Mira, esto es facilito. Es súper archipapayita. Cuando son paralelas, las pendientes son iguales. O sea, si yo tengo esta recta y me dice que otra que pasa por este punto también es paralela a él, son paralelas esas dos, si yo hallo esta pendiente, entonces de esta recta, ¿cómo es su pendiente? Son iguales. ¿Por qué? Porque son paralelas. Profe, ¿y de qué me sirve eso? Como me piden la ecuación de la recta, ¿qué es lo que necesito para hallarle una ecuación de recta? Acá está, mira, el punto y la pendiente. El punto y la pendiente. Ya tienes el punto. ¿Qué te necesitas? ¿Qué te falta? La pendiente. Pero acá está, pues, te dan esta recta. Ah, sí, pues, profe, me dan esa recta. Fácil, pues. Vamos, 3x menos 4y más 5 igual a 0. Automáticamente. ¿Cuánto vale su pendiente? Ah, yo me acuerdo, profesor. Es menos a entre b. Así es, acá está, mira, menos a entre b. O sea, el primero, el que está al costado del coeficiente de x entre el coeficiente de y adelante con negativo. Así es. O sea, sería 3 entre menos 4, sí. Pero con el menos de la fórmula y el menos de 4 se va. ¿Cuánto es mi pendiente? 3 cuartos. Uy, qué fácil. Ya tengo mi pendiente. Ah, ya. Profe, pero ¿y qué hago con esa pendiente? Fácil, ¿por qué? Me piden hallar la ecuación de la recta que pasa por este punto. Ya. Pero para yo hallar la ecuación, ¿qué necesito? El punto, que ya lo tengo, y la pendiente. Pero como son paralelos, ¿cómo son las pendientes? Como son iguales. Entonces, esta pendiente que es de esta recta, ¿también es la misma que pasa por este punto o no? Sí, también es la misma. Uy, ya está. Salió. Entonces, vamos acá de frente nomás. El punto, que es el menos 1,3, lo reemplazo. 3. Mi pendiente, 3 cuartos. Ya está. Y mi X es menos 1 con el menos más 1. ¿Viste? Superachi, papayita. Ya tú lo pasas a generar la forma general, pues si te piden, pues no, ya eso hazlo tú. Tu chamba, tu tarea. ¿Viste? Está facilito. Profe, ¿pero qué le tomó la misma pendiente? Porque son paralelas. Y cuando son paralelas, ¿cómo son las pendientes? Iguales. Basta que te den un punto y una pendiente y te digan que son paralelas, ya pues, por las puras no tengo esta pendiente, esta recta. Te dicen, oye, saca mi pendiente y lo igualas a la otra. ¿Por qué? Porque somos paralelos. Y cuando somos paralelos, somos iguales. Ah, ya. Ya, profesor, ya la entendí. Vamos a la última. Ojo, esto nos estamos adelantando. Nuestro próximo video, ahí sí vamos a hacer full rectas, ¿ah? Porque ya hemos visto un poco de todo. Ahí sí ya no voy a explicar mucho. Aquí me he matado haciendo un poquito de teoría y explicándole despacito. Ya está. La próxima sí con grafiquito, todo lo que son paralelas y perpendiculares. Ya está. Vamos a copiar lo mismo. Ya está. Ya está, mira. Profe, me dicen la ecuación de la recta que es perpendicular y pasa por... Ya, profe, hago la pendiente y son iguales. No, no sea salvaje. No, 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 no. ¿Por qué no, profesor? Porque ahora me dicen que son perpendiculares, que esta recta es perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que forma 90 grados. Esto ocurre, son iguales las pendientes cuando las rectas son paralelas. Pero cuando son perpendiculares hay una formulita. El producto de pendientes es menos 1.
Pero ya, pues, no estamos para eso. Nosotros, ¿qué queremos? La rapidez, pues, profesado, por supuesto. Nosotros lo que queremos es la rapidez. Mira, si tu pendiente, uy, ya está. Si tu pendiente es 2 y te dice que es perpendicular, ese es tu pendiente 1, entonces tu pendiente 2 simplemente lo volteas, o sea, si es 2, va a ser un medio, y le cambia de signo. Si es más, menos. Se acabó. Otro profe, ya. Si tú tienes menos 3 y son perpendiculares, la otra pendiente va a ser la inversa, un tercio, y le cambias el signo. Si es menos, ahora es más. Y se acabó. Ah, ya. Profe, otro. ¿Qué pasa si me dan que es una fracción? 2 tercios. Normal. Si te dan 2 tercios, tu pendiente número 2, si son perpendiculares, ojo, se invierte, sería 3 va arriba, 2 va abajo. Si es más, ahora con menos. Eso es todo. ¿Eso es todo, profesor? Eso es todo. Ah, ya, profe. Tengo mi recta. 3x menos 2y más 7 igual a 0. ¿Puedo hallar mi pendiente? Claro. ¿Cómo sería mi pendiente? Menos a entre b. Ahí está. 3 medios. Menos con menos se vuelve más. Ah, y ahora, ¿puedo aplicar mi fórmula? Sí. Pero ahora mi nueva pendiente ya no va a ser 3 medios. Ahora mi pendiente, ¿cuánto va a ser? Como son perpendiculares, ahora mi pendiente va a ser menos 2 tercios, ¿viste? Simplemente lo inviertes y le cambias de signo. Si es más, ahora es menos. Ah, ¿eso cuándo ocurre? Cuando son perpendiculares. Ah, ya. Qué fácil, profesor. Así es, súper archipapayita. ¿Viste? Ah, ya. O sea, profe, cuando son paralelas, las rectas, las pendientes son iguales. Y si son perpendiculares, la pendiente es la inversa. Así es, la inversa con signo cambiado. Así de fácil. En sí, la propiedad dice, la teoría dice, cuando son perpendiculares, el producto de pendientes es menos 1, que es lo mismo que de hecho. Solamente que de una manera más rápida. Ya lo vamos a ver el próximo video, no te preocupes. En nuestros próximos videos, que es la ecuación de línea recta 2, vamos a ver más problemas. Ahí voy a explicar la teoría de paralelas y perpendiculares. Esto sí es un pequeño adelanto. Pero en el próximo video sí vamos a ver ya más, ya lo vamos a combinar todos. Y de pasadita vamos a hacer distancias de un punto a una recta. Así que no te lo pierdas, espero te haya gustado. Y ya sabes, suscríbete que ya estamos en 1000. Tenemos que llegar a 10.000, ya sabes, chicos. Nos vemos en nuestro próximo video. Avisa a tus compañeros. Suscríbete, comenta, ya sabes. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Chao.